Y vamos a hablar de la gira presidencial de Javier Milei por España, que vendría a ser una gira de campaña o marketing de la marca personal, Javier Milei, ¿no? Porque no tuvo reuniones oficiales, salvo una reunión con un sector de empresarios que ni siquiera eran los CEO ni los dueños de las empresas, sino que habían mandado segundas y terceras líneas, porque ya se había peleado con Pedro Sánchez. La cuestión es que, además del discurso de Milei y la tensión que genera con España, este señor, Francisco Sánchez, seguramente no lo conoces, pero es el secretario de culto del gobierno de Javier Milei, ex diputado nacional por Neuquén, por el PRO de Neuquén, ahora mileísta, secretario de culto que en esta cumbre mundial de Vox, de la ultraderecha, se despachó contra 3 leyes de la democracia. Exactamente, bueno, y esto ha generado repercusiones. ¿Qué leyes de la democracia fueron las que trataron y las que hablaron en esa cumbre tan importante, Andrés? Francisco Sánchez se despachó contra la ley de divorcio que se aprobó en el gobierno de Alfonsín, sí, para que las personas y los matrimonios se pudieran separar, los divorcios vinculares. Por otro lado, la ley de matrimonio igualitario de 2010 en el gobierno, el primero de Cristina Fernández de Kirchner, para el matrimonio de parejas homosexuales. Y por otro lado, se despachó contra la ley sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, el aborto legal. El aborto legal, bueno, sobre esto fue el tratamiento y esto es lo que genera, por supuesto, toda una cuestión polémica, sobre todo para los sectores involucrados, ¿no?, de estas leyes tan importantes. Me digo conservador, soy conservador. En la Argentina, desde que nací hace 50 años ya, el conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo. En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica, pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, dicho también, promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando. Creo que es importantísimo que aquí estemos unidos, conservadores de todo el mundo occidental, para defender no solamente lo que tenemos, sino recuperar los valores tradicionales que desde 1492 en adelante España le regaló al mundo y que nosotros tenemos la obligación de sostener y de dar la lucha para recuperar esos valores que nunca se tendrían que haber relegado. Bienvenido este encuentro, bienvenida nuestra tradición occidental unida, para no retroceder un paso y a partir de este punto empezar a avanzar para recuperar lo que nunca tendremos que haber perdido. Mates y noticias, te digo que con este frío los mates hoy valen oro. Oro, valen, buen Cotiza en día, la bolsa de Daniel Nueva York. Migani. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen Hola, ustedes? ¿Qué Alfredo cuentan? Furi, buen ¿Qué comienzo tal? de semana Buen para día. ambos. Igualmente Mientras para esté caliente todas. el agua, todos. está todo bien. Sí, pero papá. Qué fresco que está, ¿viste? Está Así fresquito. comenzamos la Y semana. anticipan que va a haber vientos más fríos todavía, o sea que... Sí, pero a la tarde vamos a rozar una máxima de 20. Sí, Ah, hay viento norte.
Se viene el viento Viento norte. norte, que el primer viento norte apenas empieza es frío Y todavía. después- Bueno, Y va calentando. bueno, vamos a ver si esto es así o no. Se vienen temperaturas templadas durante el próximo 3 días, pero te anticipo, Migani, Fluri, prepara el locro para el sábado. Porque va a estar- el sábado 25 de mayo, 2 de mínima, 11 de máxima. No me Así busquen que va a estar afuera. para que comer estaré- locro adentro de casita. Casita, Prepararlo y todos comer. planes adentro. Todos planes Todos planes adentro. Ay, chicos, y lo que hagan adentro de su casa, por favor, que no indigne a nuestro secretario de culto. Nada de estar en una relación homosexual, nada de que si te casás luego te separes. Eso no te separes. Si te Yo no me casás, para es siempre. para toda la vida. Yo no me casé, o sea que... No, bueno, Quedé afuera. Entonces, para Francisco Sánchez, Chanche. Sánchez, Chache, chanche. estás en sacrilegio. Lo tuyo es un sacrilegio. Peor todavía. Que Peor me hubiera todavía. separado. Y bueno, ni casi hablar nada. si queda embarazada ¿Vos? una mujer y decide interrumpir ese embarazo. Ah, Ni hablar. ¿Vos, Alfredo, estás separado? Claro, también. Sí. Oh, está mal. no, Che, chao. nadie pasa la prueba acá. El 67 bis, ¿se acuerdan del 67 bis? Ay, Qué chico. bárbaro, ¿no? Qué Ah, quilombo que armaron en sí, sí, España estos muchachos, ¿no? Pero ¿en cuánto? En un día, ¿no? Ahora, yo tengo toda la impresión de que es adrede todo esto. De que es Sí. absoluta. Vos decís, 1271 tweets tiró ayer, 1271 tweets o retweets o me gusta o likes o lo que sea Javier Milei respecto de su ponencia fundamentalmente, más que la de Sánchez, también con la de Sánchez, pero su ponencia cuando calificó de corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. 1271. Se digo. dijo que no se iba a... Pero, a ver, yo separaría las dos cosas, porque lo de Milei, a ver, convengamos que es una visita que no tuvo que ver con un protocolo Es partidaria. propio. Un presidente fue a una convención de Vox. Disculpame ahí, pero fue con el avión presidencial. Ah, que eso sí. pagamos Ah, todo. bueno. Nosotros le pagamos el hotel, le pagamos todo el viaje. Está Sí, bien, sí. coincido. No, por supuesto. Adorni lo justificó diciendo me que se iba a refiero- reunir con empresarios. Entonces, en ese Claro. carácter era una visita oficial. Me ¿Vos No es viste una la visita lista de los oficial. empresarios? Sí. El listado de empresarios, todos tercera línea, salvo el CEO de Santander. Pero todas las otras empresas españolas que invierten en nuestro país mandaron tercera línea, porque fue la reunión después de que él se despachara contra Pedro Sánchez. sí. Entonces que nosotros nos vamos a quedar pegados con este hombre. Claro, obvio. Y vamos a legitimar eso. a uno que atacó al presidente español. Por eso digo, o sea, me parece que por un lado está lo que decís, Dani, respecto de la pelea con Sánchez, con el presidente de España, con la mujer de por medio, ¿no? A la que tildó literalmente de corrupta. De corrupta. Cuando Sí, sí, sí. en realidad está sospechada, pero ni siquiera está imputada. No, está no, ni sospechada siquiera está imputada. por un hecho de corrupción, que roza corrupción, pero no tiene... Pero digo, Sí, más facilitación de y- contratos Y a eso, empresas eso amigas, fue supuestamente. todo lo que generó la disputa con Sánchez, la cita al Y embajador, sí. etcétera. Esa es una escalada que venía hace rato. Sí, viene del Acuérdense momento que- Claro, que la otra vez un ministro del gabinete de Sí, Sánchez el dijo ministro de Transporte, que, Puente. bueno, que Milei había consumido algún tipo de sustancia. Antes Pedro Sánchez en la campaña se había manifestado a favor de Massa. favor de Massa, sí, abiertamente. Abiertamente, bueno, era una disputa. Eso es una cosa. Y lo de ayer, pero lo de ayer, lo del secretario de culto. No, Muchachos, Un no, montón. no. Pero ahora Sí. yo digo, en el Lo marco de retrocede todo la edad esto, media. ¿no? Toda esta cantidad de Es tweets volver que a vos la lo edad tenés, media. Es volver lo a la tenés edad media. bien marcado, etcétera, y todo lo que está realizando el presidente en España, que creo que en la jornada de hoy retoma Argentina. No se lo ve preocupado, no se lo ve tuiteando por lo que está pasando en Misiones. Un presidente que es presidente de todos los argentinos, tenés que tener un poco de empatía con la necesidad del pueblo que te ha votado. La No, gente no. la está pasando mal. La gente la está pasando mal, independientemente de tu forma política de pensar, etcétera. Pero tenés que tener empatía, tenés que preocuparte por lo que está sucediendo en Misiones. Y más con la historia que tiene la Argentina, ¿no? Me parece que eso es, eso lo define a Milei y define lo que él quiere hacer. Es decir, por un lado está la realidad es dura, es cruda, hay que ocuparse de lo que pasa en Misiones, la caída en los ingresos, la cantidad de despidos que se están dando, la poca capacidad de poder adquisitivo de los salarios, en fin. De eso hay que ocuparse. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él necesita mantener, me parece, a ese núcleo duro, que es grande, núcleo duro, a través del discurso. Y me parece que le viene bien hacerlo afuera. Es decir, peleándose y haciéndose el león afuera.
porque acá adentro no se puede hacer tanto el león porque necesita de la política argentina, de hecho está demostrado, por ejemplo, para que le aprueben la ley bases. Se termina cayendo el Pacto de Mayo porque no está la ley bases. Entonces va a una jaula donde son todos leones como él, piensan todo más o menos, y ahí se despacha a diestra y siniestra, y después lo recontra viraliza a través de los posteos y demás y toda la historia. Es decir, desde afuera mantener como para decirle a los suyos, muchachos, sigo siendo el mismo, más allá de todas las cositas. Sí, no, yo soy el que soy, Yo vi el backstage, digamos, de cómo entra él al estadio, donde es vivado por la multitud, digamos. Por supuesto, estos son toda gente afín, porque son de Vox, del partido de derecha. Sí. Más los invitados que... Por supuesto, pero anunciado como una estrella... Sí, una mega estrella. Mundial, ¿viste? El tipo entrando con un montón de custodio y sube al escenario y era ídolo absoluto. Claro, porque dentro de la extrema derecha, digamos, es el único tipo al que no le importa absolutamente nada. No. Pensemos que la presidenta de Italia, la primera ministra Meloni, mandó un videíto de 1 minuto nomás. Donald Trump no fue. Y Meloni, estamos hablando de Meloni, que obviamente... me parece que por un lado, a veces está bueno, por un lado, pensar en psicología inversa. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en el caso de Milei y los agravios a la primera dama española, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Sánchez hubiera venido a nuestro país y en vez de tener con el avión presidencial de la República de España, con que el Estado español le pague el hotel, le pague la comida, le paga todo, los viáticos, los funcionarios, toda la hermana, Karina Milei, todo el equipo, viniera Pedro Sánchez a la Argentina, fuera a... por ejemplo, no sé, al Luna Park, a un acto del radicalismo, que hay cierta afinidad entre el PSOE y el radicalismo, forman parte de la misma, de los mismos sectores de la socialdemocracia. Y en ese acto se hubiera despachado contra Karina Milei, y Pedro Sánchez hubiera dicho, Karina Milei es corrupta, porque tenía departamentos en Miami y no se sabe cómo administró esa plata y esa cuenta offshore en Miami y es corrupta. No, probablemente no lo hubiera hecho porque no es el estilo. Hubiera sido un escándalo. Pero por supuesto, pero de todas maneras me parece que no lo hubiera hecho porque no es el estilo. No, este es el estilo de Milei. A lo que apunta... Sí, ya sé, claro que hubiese sido un escándalo. ¿Qué hubiera sido? ¿Cómo te hubieras sentido vos como argentino? ¿Qué hace acá viniendo a nuestro país a agredirnos? Exactamente, a ocuparte de cosas que no te tenés que ocupar. Y después lo otro, lo de Francisco Sánchez, que... Sí, por eso yo digo, yo separaría las cosas. Me parece que esto para mí son fuegos artificiales. Lo de España son fuegos artificiales, lo de Milei con el... que generan repercusión, porque el gobierno español llamó a consulta al embajador en Argentina. Le pidió que se retractara, en modo sine die, o sea, por tiempo indeterminado, le pidieron que pida disculpas, ya Milei dijo que no, bueno, es una novelita. Me parece que tiene que ver con lo que pasó con López Obrador, que tiene que pasó con el presidente de Colombia. Petro, a Lula le escribió una carta, a Gustavo Petro le pidió disculpas, a Xi Jinping fue Diana Mondino a suplicar que no nos pidan el retorno del swap. Está todo bien. Es parte que es grave, porque la política internacional, ya lo decían todos los máximos estadistas del mundo, es la política en serio. La política internacional es la que juega en serio. Por supuesto, aparte si querés que Argentina esté inserta en el mundo, y esta es una manera medio rara. Sí, de todas formas, business are business. O sea, los negocios son negocios. Por más pirotecnia que haya, por más acusaciones que haya, y cita de embajador, si va a hacer negocio... a la empresa, ¿viste? Poco lo que pasa es que lo del secretario de culto, que es un funcionario de segunda línea, digamos, porque vos tenés presidente, ministro y secretario de Estado. Francisco Sánchez, hombre de Neuquén, ex diputado nacional, extracción del PRO, pero de la línea de Patricia Bullrich, por eso forma parte del gobierno. Es preocupante porque sería un retroceso a la época de las cavernas. ¿Cómo te vas a poder casar y después no te vas a poder separar? ¿Por qué una persona que es una relación de amor, aunque sean del mismo sexo, ya sea hombre con hombre, mujer con mujer, no se puedan casar? Y si una mujer decide sobre su propio cuerpo cortar, interrumpir un embarazo, es una decisión individual.
es lo más liberal del mundo. Las 3 leyes son las más Exactamente. liberales del mundo. Son Bueno, liberales. pero, aparte me hay parece un que son sector- discusiones que están absolutamente saldadas. Pero no te creas, lo del O sea, tema del aborto no, no, porque el hay un tema del sector aborto muy todavía importante, no. muy Está importante bien. en la Sí, sociedad sí, que sí. tiene que ver con la iglesia. Y hay que decirlo, ¿me entendés? Porque hay sectores en Argentina, como es el Gran Buenos Aires, que la están pasando muy mal. Y uno no escucha a los padres, a los curas, que son los que están más cercanos con la necesidad de la gente, denunciar esta situación. Hay sectores en serio en el Gran Buenos Aires que se la están pasando mal. Y hay toda una cuestión de un acuerdo con respecto al tema del aborto. Fue una de las políticas que llevó adelante Javier Milei, que está en contra de esto, ¿no? Sí. Y esta ley que despertó tanto rechazo por parte de todo lo que es el sector católico de la iglesia. Sí, en ese sentido tenés razón. Coincido con vos. Me ¿Viste? parece que es muy fuerte eso. Claro. Pero más allá de lo que es la jerarquía eclesiástica, también es cierto que hay una buena parte de la sociedad que yo no sé si está en... lo del aborto es un tema, pero me parece que lo que hace mucho ruido también es el tema de la ESI, de la educación sexual integral. Sí. Hay una gran parte de la sociedad que no está del todo de acuerdo con la educación sexual integral, que tiene mucho miedo y muchos prejuicios fundamentalmente respecto de lo que es la educación sexual integral. En base principalmente a gran desconocimiento, ¿no? Claro, Sí, no también. la ignorancia. Porque sí, la totalmente. educación sexual integral es fundamental, sobre todo para que los chicos puedan tener una vida sexual plena cuando son más adultos, cuando entran en la adolescencia, en la adultez. Pero y al para, mismo tiempo- para que lo vivan con la naturalidad con la que no la hemos vivido nosotros, que siempre han sido tabú porque no, de eso no se habla. Pero viste que No, Francisco acá- Sánchez dice hay que volver a la época de España de 1492, agradecerle a los españoles por lo que hicieron. Sí, Claro, los valores conservadores los valores nos- conservadores que no. este, Que Exactamente. nos brindaron. brindan. De todas maneras, yo no creo que pase de acá. No. Es decir, no creo que esto se trasunte en proyectos de ley o en... Porque ni Me siquiera... parece Y que va después- generando un clima, ¿no? Sí, puede todo ser. va generando un clima. Es una batalla cultural. Hay- El hay- país de España lo A tituló ver. muy bien. Esta es una batalla cultural de sí. Milei para distraernos de la realidad. De la realidad, Y exactamente. convengamos lo que hay todos los gente que días. piensa de esa forma. Convengamos que Sí, hay mucha es la gente. minoría en algunos casos, en otros serán un poco más, un poco menos, pero es así. Y lo otro que no entiendo por qué lo ponen en ese contexto, dice que tanto la ley de divorcio en Alfonsín Sí. como el resto de las leyes, él lo contextualiza diciendo que se trataron en el momento de plena crisis económica. Muchachos, si en Argentina vamos a discutir algo cuando no hay crisis, Cuando no hay crisis, claro. no discutamos No nada. discutamos porque nunca más nada. Estamos en permanente crisis. Para cíclica. Francisco Sánchez nunca era momento de discutir. Claro. Pero ninguna aparte cosa. son cosas que van por cuerdas paralelas, que no Claro, tienen absolutamente sí, nada que puede ver. perfectamente discutir un tema mientras en paralelo trata de resolver otro. Claro, Claro. el tema del divorcio en la época de Alfonsín, yo lo recuerdo claramente, es decir, tampoco hubo demasiada... Sí, hubo discusiones y toda la historia, pero era sencillamente darle un marco jurídico a algo que existía en la realidad. Que se estaba dando, Que se porque estaba cuando dando. dos parejas no El se tema dan del bien, aborto es se exactamente separan. lo mismo, porque aparte ya hay cifras muy contundentes respecto de cómo ha bajado la mortalidad materna gracias a la aplicación de la ley. Exacto. O sea, porque los abortos existían, ¿eh? Solo que Claro, se hacían, pero siempre se hacían de existieron. manera Se ilegal. hacían de manera clandestina, ilegal, por lo supuesto. tanto, en situaciones adversas sociosanitarias. Si no tenías plata, y si tenías plata te lo dibujaban de otra manera y entonces estabas un poquito más seguro. Y podías ir hasta una clínica privada y hacerlo pagar más lo que seguro, tuvieras que exactamente. pagar. Entonces lo que se ha hecho es nada, blanco sobre negro. Me parece, insisto, que el tema de la ESI es lo que genera mayores adhesiones en un montón de gente, son muchos, que no están muy de acuerdo con el tema de la ESI. No la tienen clara, les asusta por ahí acercarse, preguntar. Yo siento que por ahí va la cosa. Pero Y este tipo va, o sea, directamente, por aparte lo dice de una manera que te mete miedo. Porque no es que dice, los están pervirtiendo, usa No, la palabra, no, sí. pervirtiendo a nuestros niños. ¿Y todo esto serán bombas de humo para tratar de que no hablemos de toda la cuestión económica o es simplemente un proyecto de país y que hacia allá nos quieren Yo llevar creo y que- hacia allá vamos? Yo creo que ellos piensan así, A ver, sí, pero me parece que hay mucho de bomba de humo también. para que no es para que no se hable, como para que se hable de esto Claro, y y que no lo se otro sienta quede lo de que alguna uno- lo que manera. uno está Es como bien. para ganar tiempo, ir ganando tiempo. Para que repunte un poco la economía. Hablar desde el exterior, insisto, porque acá no puede decir lo mismo Francisco Sánchez.
pararse en el Luna Park, poner y hablar, o Milei hacer lo que hizo porque contra la casta política, contra los gobernadores y toda la historia. Acá, porque hoy los necesita. De hecho, no es el mismo Milei que era al comienzo respecto de la casta política. Y aparte, viste cómo comienza el discurso, él empieza cantando y parafrasea, y vos lo ves que está como muy ajeno, y sigo insistiendo lo mismo, a lo que está ocurriendo, ¿no? A la necesidad de la gente, a lo que está pasando en Misiones. Misiones es la necesidad, es la necesidad del pueblo, pero así comienza, o sea, tenés que prestar atención a esas cosas. Pero en ese aspecto ya lo dejó claro creo que fue con Quintela en La Rioja, ¿no? Cuando dijo que son problemas en las provincias. No me importa si se prenden fuego. Que se los arreglen los gobernadores, que gastaron mal, que bueno, en el caso de Quintela, porque habían contratado a Lali, ¿se acuerdan que ahí se armó la polémica con Lali? Bueno, acá entiendo que Comisiones no se ha pronunciado, pero digamos el esquema, la mecánica del los representantes de Misiones de Hugo Pasalaco, el gobernador, le votaron a favor la ley base en la Cámara de Diputados. Bueno, por eso habrá que ver hay fuerzas federales de todas maneras ahí en Misiones, ¿no? Es decir, la única seguridad que hay en Misiones son las fuerzas federales, también hay que decirlo, está Gendarmería, está Prefectura, está la Policía Federal. Sí, y no es que no esté trabajando la policía, o sea, ahí está la máquina. Digamos. Esta mañana hablamos con un periodista de Posadas y la situación no es exactamente igual el acuartelamiento de la Policía de Misiones con el de Córdoba de aquel 3 y 4 de diciembre del 2013. Porque hay policías patrullando las calles y los barrios de Misiones. Eso ha impedido que haya saqueos, por ejemplo, como vivimos esa noche. Hay un grupo, digamos, que está llevando adelante los reclamos. Pero es un reclamo no solo policía, sino también sanitario, trabajadores de la salud y trabajadores de la educación. Sí. El periodista nos contaba, un trabajador de Misiones de maestra de primer grado cobra 280.000 pesos de básico. Claro, ¿qué haces con esa plata? O sea, un médico 300. Todo por debajo de la línea de la pobreza. Todo por debajo de la línea de pobreza. Pero bueno, es cierto, coincido con lo que dicen ustedes, que Milei está en otro cumpleaños, ¿no? Vamos a abrir el WhatsAppero 351-564-4048, el WhatsAppero de Crónica Matinal. A ver. Dice Carlos, buen día. Coincide con Daniel Migani, Carlos. Los reyes de la distracción, este gobierno. Ya lo dijo Capusotto. Bueno, Gladys de Barrio Urquiza dice, estos personajes ejercen quita de derechos y de las libertades. A más no dar. La opinión de Gladys. Oscar Esteban Ramos de Barrio Campo de la Ribera nos escribe. Pablo Martín, ya es indefendible este gobierno. Se escribe César, María Nueva Córdoba. Le pega a Alfredo Fluri. Alfredo ¿Pero por qué? A ver que me digan por qué. Alfredo naturaliza todos los horrores. Yo no lo veo naturalizando nada. Sí, bueno. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, Andrea Carolina Monzón dice, desde España atrasan hablando en contra de la ESI, la identidad de género, del divorcio. Lo que pasa es que es un grupo, allá también están muy divididos, está muy caldeada la cuestión en España, ¿no? Sí, también. Muy caldeada la cuestión en España. Te diría que están o más caldeada que acá. Las divisiones son son brutales realmente. Igualmente Vox es la tercera fuerza a nivel nacional en España, pero aliados con el PP, porque allá el presidente no se vota por elección directa, sino que lo elige el Parlamento. El Parlamento, exactamente. Entonces, según la cantidad de diputados que obtiene cada fuerza y las alianzas que van conformando, se genera gobierno o no se genera gobierno y el presidente se tiene que presentar ante el rey. Y el rey tiene que aceptar... En general en Europa hay ya de hace un tiempo a esta parte ya hay serios problemas con sectores de la derecha más conservadora, y hasta diría pronazi, ¿no? Neonazista, en muchos casos. Fíjate el caso de Italia con Meloni. Austria creo que tenía un... Pero Meloni no fue. No, está bien, pero está gobernada por, digamos, después de Francia, donde Macron siempre le gana por 2 o 3 chirolas a Le Pen, digamos. A la hija de Le Pen. ¿no? Claro, la hija de Marie Le Pen. Marie Le Pen. Exactamente. Sí, pero vos fijate, quien está en un cargo ejecutivo, vos fijate lo que es esa jaula donde estuvieron, que ni siquiera Meloni fue. Y estaba cerquita, ¿eh? Y estaba cerquita, o sea, pero no fue porque ahí tenía problemas internos. Ahí está la creme de la vuelta al medioevo, la creme de la vuelta al medioevo. Y en esa creme de la vuelta al medioevo, claro, Milei fue un presidente, fue el presidente Milei. Milei realmente era el león.
Y creo que se sintió como No, tal. no, se sintió, eso quedó claro. Se sintió como Eso tal. quedó claro que lo vivió en primera Chicos, ha persona. sido un placer, ¿eh? Bueno, Un muchas gusto. gracias. Gracias. Que tengan No, un gracias buen a ustedes. comienzo de Arrancar semana. esta fría mañana, sobre todo en este Buen freezer, comienzo el de estudio semana. 1 de los hoteles. Ahora, Hay ustedes no viento. pueden decir que está frío, pero los recibimos con mucho calor humano nosotros. sí. y Ah, eso mucha no buena sé. onda.